Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet. Es un suéter que por su estructura queda muy amplio, es comodísimo. Si se fijan, tiene manga tipo murciélago que me encanta porque además de ser súper cómodo, se teje rapidísimo, pues la manga la vamos generando al mismo tiempo que tejemos el cuerpo. Entonces van a ver que esto les va a encantar. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en talla chica o S de dama, M o mediana y L o grande. Y yo voy a ir tejiendo en el tutorial la talla chica. Necesitamos para tejerlo estambre o lana de un grueso o calibre número 4, es decir, un grosor medio. Nos recomiendo un gancho del número 5 para tejerlo, pero nosotros vamos a utilizar un gancho del número 6. De esa manera nos va a quedar mucho más suelta y suave nuestra puntada. La cantidad dependerá del tamaño. Para esta talla chica yo utilicé 550 gramos. La mediana entonces se llevará alrededor de 600 y la grande alrededor de 650. Esto es aproximadamente. Necesitamos también una aguja lanera para esconder por ahí los hilitos sueltos que nos queden y una cinta métrica. Empezamos con nuestro nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Tomamos nuestro gancho, lo metemos en ese aro y jalamos la hebra de atrás. Y ahora vamos a tejer 56 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una, otra vez lazada y paso por el aro del gancho, 2, lazada y paso 3 y así vamos a continuar hasta tener 56 cadenas. Ya que tenemos nuestras cadenas, vamos a empezar con la primera vuelta y la comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho. Esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto herringbone. Esto es, damos una lazada, metemos nuestro gancho en esa segunda cadena, lazada, sacamos hebra y la pasamos por la primera argolla que tenemos en el gancho, así. Ahora damos una lazada y sacamos una hebra, una argolla y lazada sacamos las dos argollas que nos quedan. Ese es un punto alto herringbone y vamos a continuar haciendo uno en cada una de las cadenas que nos queden hasta llegar al final. Así que vamos a continuar. Damos una lazada, vamos a la siguiente cadena, lazada, sacamos hebra y la pasamos por la primera argolla que tenemos en el gancho. Lazada, saco una argolla y lazada, saco las dos argollas que me quedan. Otra vez, lazada, voy a la siguiente cadena, saco hebra y la paso por la primera argolla del gancho. Lazada, saco una argolla y lazada, saco las dos que me quedan. Entonces vamos a continuar así en cada una de las cadenas que tenemos. En total en esta vuelta, si tejimos 56 cadenas, nos van a quedar 55 puntos altos herringbone al terminar la vuelta. Termino esta vuelta. Y en mi última cadena, aquí está mi punto número 55. A partir de la vuelta que sigue, vamos a empezar a hacer unos aumentos porque nuestro suéter tiene esta forma, ¿sí? Vamos a empezar a crear nuestras mangas desde aquí abajo, así que tenemos que aumentar en cada lado. Así que para nuestra segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y a todo lo largo de nuestro suéter esta cadena con la que subamos no va a contar como un punto. Damos vuelta a nuestro tejido, empezamos en el primer punto que es este, haciendo un punto alto herringbone, igual que los que hemos hecho. Todo nuestro suéter tiene este mismo tipo de puntos altos.
Y en el punto que sigue, en el segundo punto, ahí es donde vamos a hacer nuestro aumento y siempre lo vamos a hacer ahí. Así que damos una lazada, tejemos ahí un punto alto herringbone y en el mismo punto para hacer el aumento tejemos otro punto más. Así que damos una lazada, otra vez en el mismo punto metemos nuestro gancho y hacemos ese otro punto alto herringbone. De esa manera ya aumentamos un punto. Y lo que vamos a hacer ahora, por favor, es tejer 19 puntos altos herringbone, uno en cada punto, por favor. Entonces vamos a tejer esos 19 puntos altos herringbone y yo los veo más adelante. Ya tejí esos 19 puntos altos herringbone. En total ahora llevo 22 puntos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces, ahora lo que vamos a empezar es el adorno de aquí del centro de nuestro suéter. Vamos a saltar el siguiente punto que es este y en el que sigue vamos a hacer un punto puff. Así que damos una lazada, metemos ahí nuestro gancho, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacer esto otra vez. Lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra y otra vez, lazada, meto el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas en el gancho. Damos una lazada y la sacamos todas de una vez. Así, formamos esa bolita. Y hacemos una cadena para asegurar el punto. Ahora tejemos otra cadena más y en el mismo punto vamos a hacer otro punto puff. Lazada, meto el gancho en el mismo punto, lazada, saco hebra. Otra vez, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y otra vez, lazada, meto el gancho y lazada, saco hebra. Ahora voy a sacar todas las argollas, lazada y las saco todas y hago una cadena para asegurar. Continuamos ahora saltando un punto y en el que sigue vamos a hacer un punto alto herringbone. Y en el que sigue igual. Vamos ahora a saltar el siguiente punto y en el que sigue volvemos a hacer un grupo de puntos puff. Así que damos una lazada y hacemos nuestro primer punto puff. Saco todas las argollas y aseguro con una cadena, siempre. Tejemos otra cadena y otro punto puff. Saco todas las argollas y aseguro con una cadena. Saltamos ahora el siguiente punto, que es este, y en el que sigue un punto alto herringbone y en el que sigue igual. Y ahora vamos a hacer el último grupo de puntos puff. Así que saltamos el punto que sigue y en el que sigue hacemos otro punto puff. Aseguramos con una cadena, otra cadena más y otro punto puff en el mismo punto. Y lo aseguramos con una cadena. Este es entonces el adorno que va a tener en el centro nuestro suéter, ¿sí? Tenemos un grupo de puntos puff, dos puntos altos herringbone, un grupo de puntos puff, dos puntos altos herringbone y un grupo de puntos puff. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar. Saltamos el siguiente punto y en el que sigue hacemos un punto alto herringbone y vamos a seguir así, haciendo un punto alto herringbone en cada punto hasta que lleguemos al penúltimo punto que tenemos, que es este, donde los voy a ver porque vamos a hacer otro aumento, ¿sí? Tenemos que hacer lo mismo que hicimos en este otro lado. Entonces vamos a tejer estos puntos altos
y yo los vuelvo a ver. Ya llegué a mi penúltimo punto, que es este. Aquí está el último y por favor no lo vayan a dejar. Sí, ahí se ve la cabecita del punto. Entonces, en el penúltimo punto vamos a hacer un aumento, así que tejemos 2 puntos altos herringbone. Ahí va uno y otro en ese mismo punto. De esa manera ya nos queda igual que hicimos al principio. Y ahora en nuestro último punto, aquí, vamos a tejer un punto alto nada más, un punto alto herringbone. Acuérdense de tomar las 2 hebras del punto. Así, siempre, siempre. De esta manera entonces hemos agregado un punto al final y otro punto al principio y tenemos el mismo número de puntos. Aquí tenemos 22 puntos, igual que tuvimos aquí, 22 puntos. Entonces, en cada vuelta vamos a hacer los aumentos de la misma manera, en el segundo punto y en el penúltimo punto. Vamos a hacer la vuelta número 3. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En el primer punto hacemos un punto alto herringbone y, como dijimos, en el segundo punto hacemos 2 puntos altos herringbone para hacer ese aumento. Ahí va uno y otro más en el mismo punto. Y ahora continuamos tejiendo siempre un punto alto sobre cada punto de los que tenemos hasta que lleguemos a los puntos puff. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos altos herringbone, uno en cada punto y yo los veo más adelante. Me quedan estos 2 puntos antes de llegar a mi adorno central, así que tejo estos 2 últimos puntos. Si en la vuelta anterior habíamos tejido en total aquí 22 puntos altos herringbone, en esta vuelta, como agregamos otro punto, entonces nos quedará 23 puntos altos herringbone. ¿Sí? En cada vuelta vamos a ir teniendo siempre un punto más a cada lado de nuestro adorno. Una vez entonces que lleguemos a los puntos puff, vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer en el espacio de cadena que dejamos en la vuelta anterior. Entonces ahí metemos nuestro gancho, hacemos el primer punto puff, aseguro con una cadena, tejo otra cadena y otro punto puff. Aseguro con una cadena. Ahora hacemos un punto alto herringbone en el siguiente punto y otro más en el que sigue. Hacemos igual nuestro adorno de puntos puff en el siguiente espacio de cadena. En el siguiente punto, un punto alto herringbone y en el que sigue igual. Y nos queda tejer nuestro tercer grupo de puntos puff de la misma manera. Y ahora para terminar vamos a continuar haciendo un punto alto herringbone sobre cada punto, ya saben, hasta llegar al penúltimo donde vamos a hacer nuestro aumento. Así que vamos a tejer estos puntos altos herringbone y yo los veo más adelante. Ya estoy en el penúltimo punto, así que hacemos el aumento con 2 puntos altos herringbone en el mismo punto. Ahí está. Y un punto alto nada más herringbone en el último punto.
Acuérdense, busquen esa cabecita, no lo dejen sin tejer. Revisen siempre que tengan el mismo número de puntos de un lado que del otro de su adorno, porque si no, por ahí quiere decir que se les pasó a hacer algún aumento y se va a empezar a ir chueco nuestro tejido. Entonces, siempre revisar eso. Lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo porque vamos a continuar repitiendo la vuelta número 3, es decir, la vuelta que acabamos de hacer, hasta que nuestro tejido mida desde el comienzo 36 centímetros aproximadamente, ¿sí? Lo más cerca que podamos estar. Acuérdense que nuestro tejido se va a ir abriendo así porque estamos haciendo esta parte, ¿ok? Vamos a irlo ensanchando para formar las mangas. Entonces, vamos a tejer un ratito hasta alcanzar esa altura y yo los vuelvo a ver. Ya alcancé esos centímetros que necesitaba, en mi caso eran 36. No puedo abrir más la toma, pero voy a intentar que se vea lo más posible. Así que ahí está y vemos. Y ahí están esos 36 centímetros. Como estuvimos aumentando siempre en el segundo punto y en el penúltimo punto, bueno, pues así fue quedando nuestro tejido. Se ha ido abriendo. Ven, aquí está el otro lado. He alcanzado un ancho de aproximadamente 100 centímetros. Esto puede variar, ¿sí? Son medidas aproximadas, así que un poquito más o un poquito menos, no pasa nada, no se preocupen. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer esta parte de nuestro suéter. Lo que vamos a hacer ahora es continuar ya sin aumentar, es decir, vamos a tejer siempre un punto alto herringbone sobre cada punto, uno nada más, y nuestro adorno central lo vamos a hacer igual. En mi caso, por ejemplo, a mí me quedaron 50 puntos a cada lado del adorno. Me quedaron 50 puntos aquí antes de mi adorno y me quedaron 50 puntos acá del otro lado. Pero eso puede variar en cada persona porque depende de la cantidad de vueltas que tuvieron que dar para llegar a los centímetros que necesitaban, ¿sí? Y para cada quien eso es diferente porque depende de la tensión a la que teja cada quien. Entonces, vamos a continuar haciendo, como les decía, un punto alto herringbone sobre cada punto, ya sin hacer los aumentos. Aquí, por ejemplo, ya solo tejo un punto, ya no aumento. Continuamos entonces así. Hacemos nuestro adorno en el centro de la misma manera que hemos venido haciendo y terminamos igual con un punto alto herringbone sobre cada punto sin aumentar en el resto de nuestros puntos y así vamos a continuar hasta que nuestro tejido mida desde el comienzo, mida 48 centímetros y medio. ¿Sí? Vamos ahora a alcanzar esta distancia sin aumentar. Ya alcancé los centímetros que yo necesitaba, en este caso 48 centímetros y medio. Nuestro tejido tiene que verse así. Ya en los lados crecimos recto porque no aumentamos, tejimos sobre los mismos puntos que ya teníamos. Entonces así es como se ve ahora nuestro tejido.
Y lo que vamos a hacer ahora es definir el espacio para el escote. Este espacio de cadena que tenemos aquí es el centro de nuestro tejido. A partir de ahí vamos a centrar los centímetros que necesitemos para nuestro escote. Yo sugiero dejar 22 centímetros, así que estoy repartiendo 11 centímetros hacia un lado y 11 hacia el otro lado. Pero si a alguien le gusta el escote más ancho, deje más centímetros, no hay ningún problema. O si lo quiere un poquito más cerrado, pues deje menos. Es cuestión de gusto y yo les estoy dando solamente una sugerencia. Tengan en cuenta nada más que una vez que ya esté cerrado nuestro suéter, vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados alrededor del cuello para que nos quede mejor presentado y eso va a hacer que se reduzca un poco ese espacio. Entonces, solamente tengan eso en cuenta. En mi caso, por ejemplo, al centrar esos 22 centímetros me quedaron 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a cada lado de mi adorno, ¿sí? Solo revisen que tengan, que sea simétrico, ¿sí? Muy importante. Y bueno, si ya tienen entonces marcado el espacio que van a dejar, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a tejer sobre estos puntos hasta llegar a nuestra marca. Y como es un escote muy pequeño, entonces vamos a tejer nada más hasta alcanzar unos 2,5 centímetros, ¿sí? A partir de aquí. Eso van a ser más o menos 2 o 3 vueltas cuando mucho. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y tejemos un punto alto herringbone en cada uno de los puntos que tenemos hasta llegar a la marca que pusimos donde empieza nuestro escote. Me falta solo este punto para llegar a la marca que puse. Si ustedes también ya llegaron, entonces ahí terminamos la vuelta. Subimos con una cadena y vamos a tejer sobre estos mismos puntos. Así que damos vuelta al tejido y regresamos sobre estos mismos puntos. Termino esta vuelta. Aquí está el último punto y yo ya alcancé con estas dos vueltas que tejí esos 2,5 centímetros. ¿Ven? Si alguien necesita hacer una vuelta más, adelante, no hay problema. Lo que necesiten para estar lo más cerca que se pueda de esos 2,5 centímetros. Y ya que hayan alcanzado esa distancia, entonces van a cortar su estambre dejando una hebra muy larga porque esa nos va a servir para coser todo este lado. Y entonces ya pasan esa hebra por la argolla que tienen en el gancho. Así. Y lo jalan y ya está. Nos acomodamos en el otro lado, donde está la otra marca de nuestro escote, y vamos a agregar una hebra nueva. A mí me toca hacerlo aquí, pues aquí empieza mi escote. Entonces tomo una hebra nueva, la paso por ese punto y hacemos una cadena. Vamos a jalar esta hebra, después la vamos a esconder entre el tejido con la aguja lanera. Y vamos a empezar a tejer nuestro primer punto alto en ese mismo punto donde fijamos esta hebra nueva. Ahí está. Y vamos a continuar así, haciendo un punto alto herringbone en cada punto, igual que hicimos en el otro lado. Terminamos esta vuelta y tenemos que tejer el mismo número de vueltas que hicimos en el otro lado. En mi caso son 2, así que vamos a seguir tejiendo sobre estos puntos hasta tener el mismo número de vueltas que en el otro lado.
Me toca hacer ya el último punto aquí. Ahí están esas dos hebras y ya están las dos vueltas que necesitaba. Entonces, aquí vamos a cortar el estambre, no hace falta que dejemos una hebra larga. Las que vamos a utilizar siempre para coser son las que están en las orillas, no en la parte interna. Entonces ya la pasamos por la argolla del gancho y jalamos. Así nos quedó entonces nuestro escote y lo que vamos a hacer ahora es esconder todas estas hebras que nos quedaron, también la que nos quedó al principio cuando hicimos el nudo deslizado. Así que lo primero es escoger qué lado quieren que sea el revés de su tejido. Los dos son iguales. En mi caso, por ejemplo, yo voy a escoger, y esto es totalmente al gusto, es igual. Yo voy a escoger como lado del derecho el lado que tiene la primera vuelta de puntos altos herringbone al derecho, que es esta. Si se fijan, se ve una pelotita aquí abajo de los puntos. Ese es el derecho de esos puntos altos herringbone. Entonces, para mí, este es el lado derecho. Ustedes pueden escoger el otro si así lo quieren. Es lo mismo. Y por ese lado que les quedó ahora de revés, entonces van a esconder esas hebras y simplemente las pasan por el tejido, no se necesita seguir ningún orden. Lo importante es que estas hebras queden escondidas. Y cuando terminen, corten el sobrante. Y lo mismo van a hacer con todas las hebras que tengan por ahí. Una vez que escondimos todas nuestras hebras, ya está terminado nuestro frente. Así es como se ve. Ahí está el otro lado, los aumentos que hicimos. Ahí está la parte de abajo. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer la espalda. La espalda se teje igual, todo igual, mismo número de cadenas para comenzar. Vamos a hacer los aumentos exactamente igual. Llegaremos al mismo punto, a los mismos centímetros, donde aquí comenzamos a tejer recto. Todo igual. La única diferencia que tiene es que no vamos a formar el escote. La espalda se teje recta. Entonces simplemente vamos a continuar como vamos tejiendo aquí hasta llegar a alcanzar el mismo número de vueltas que tenemos aquí. ¿Sí? Todo igual, solo no formamos escote. Yo aquí ya tengo la mía. Déjenme se las enseño. Así va. Entonces, ven cómo la espalda termina recta, ¿sí? Esa es la única diferencia. Simplemente seguimos tejiendo hasta alcanzar el mismo número de vueltas que hicimos aquí en el frente. Entonces, los dejo para que tejan su espalda de la misma manera y una vez que la hayan terminado, nos vemos para enseñarles a coserlo. Les voy a decir primero cómo coser los costados, que es lo que es un poquito más latoso. Yo voy a utilizar el punto deslizado y el gancho para coser. De cualquier manera, si alguien quisiera coser de otra manera, adelante. Aquí lo único importante es que quede unido nuestro tejido. He puesto aquí una marca que es la última vuelta que hice con aumentos. A partir de aquí ya empieza recto mi tejido. Hasta ahí entonces, hasta la última vuelta que hicimos con aumentos, hasta ahí vamos a coser. Por eso les aconsejo que pongan la marquita, así ya saben hasta dónde hay que llegar. Y si se fijan, en la orilla de nuestro tejido vemos estas onditas, ¿sí? De los dos lados. Entonces, para ensamblar nuestro tejido tenemos que embonar esas onditas, así que siempre esta saliente va a quedar con este entrante. Siempre nos va a quedar así. De esa manera vamos a embonar nuestros dos lados, así. Y si se fijan, estas líneas de aquí nos coinciden, que es lo importante. ¿Sí? Que esto vaya parejito. Esta es la parte de abajo de nuestro tejido. Aquí está la cadena de inicio. Ven cómo seguimos embonando igual esos costados. Acuérdense que estamos trabajando con el lado que escogimos, que fuera el revés de nuestro tejido hacia arriba, ¿sí? Y
vamos a utilizar estos espacios que tenemos aquí en la orilla para ir pasando el gancho, para ir cosiendo, ¿ok? En el otro lado, pues igual. Con esos espacios vamos a ir cosiendo. Yo les sugiero que pongan, ven esta marquita que yo puse aquí, este imperdible, pongan tantos como necesiten para mantener fijo su tejido y que nos quede siempre parejito, que no se nos vaya moviendo. Entonces tomamos nuestro gancho, nuestro estambre y vamos a fijarlo en la parte de abajo. Aquí tenemos una cadena justo en la esquina, aquí está nuestro primer punto. Bueno, pues vamos a meter el gancho en esa cadena que tenemos justo en la esquina. Y lo mismo hacemos en el otro lado, en la primera cadena que veamos, ahí lo metemos. Tomamos nuestra hebra nueva. Vamos a dejar una hebrita un poquito larga al principio porque después esa la vamos a rematar y a esconder. Y la vamos a pasar por esas dos cadenas, así. Dejamos esta hebra ahí y hacemos una cadena para asegurar. Entonces vamos a ir haciendo puntos deslizados a todo lo largo de nuestro costado utilizando, como decíamos, esos espacios que tenemos en la orilla. Así que voy a ese primer espacio que veo, paso por ahí mi gancho y simplemente deslícenlo al otro lado y pasa por el espacio que tiene enfrente. Ahora tomamos nuestro hilo y lo pasamos por ahí, así, y por la argolla que tenemos en el gancho. Buscamos el siguiente espacio, es este, por ahí deslizo mi gancho hacia el lado contrario. El gancho siempre debe de pasar fácil y lo saco por la argolla, ¿ven? Voy al siguiente espacio y lo deslizo hacia el lado contrario y saco. Otra vez busco el siguiente espacio, déjenme ver, aquí está, y lo deslizo al lado contrario. Y lo saco por la argolla. Siempre cuidando que no se muevan. Voy siguiente espacio, deslizo, tomo la hebra, la paso por los dos espacios y por la argolla del gancho. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a la marca que pusimos. Ya casi llego a la marca que puse, donde terminaron los aumentos. He ido cuidando que no se mueva el tejido, entonces las líneas van parejas. De cualquier manera, si a alguien no le quedara esto a la primera, no se preocupe, no pasa nada. Miren, para deshacer todo es tan fácil como jalar y lo volvemos a intentar, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a continuar para poder terminar esta parte. Esta es mi última puntada. Corten su estambre, su lana y la pasan por el aro que tienen en el gancho. Y ya está. Esta hebra de todas maneras la tenemos que volver a rematar. Tenemos que hacer otro nudo con aguja lanera y la vamos a esconder. Enhebren su aguja con esa hebra que les quedó y hagan otro nudito u otros dos nuditos, los que necesiten para que esto quede súper seguro. Ahí está. Y luego la esconden entre los puntos igual que hicieron con las otras y cortan el sobrante. En la parte de abajo hagan lo mismo con la hebra que les quedó del principio. Hagan otro nudo, o dos o tres, así, y luego la pierden entre el tejido y cortan el sobrante. Por el lado del derecho, así es como se ve nuestra costura, se ve bastante bien, así que ahora cosen el otro lado de la misma manera.
Una vez que ya cosimos los costados, vamos a coser lo que serían los hombros y la parte superior de la manga. Así que ahora acomodamos nuestro suéter con el lado derecho del tejido hacia afuera. Esta parte de lo que sería el hombro y la manga la vamos a coser con la puntada tipo colchón. Esa es la que yo sugiero. Esta se hace por el lado derecho del tejido. Así que enhebramos nuestra aguja con una de esas hebras que dejamos largas y vamos a empezar. Pasamos entonces nuestra aguja de adentro hacia afuera por el primer punto en el lado contrario, aquí. Tengan mucho cuidado que sea su primer punto. Vean, aquí está ese punto alto herringbone, aquí está la V del punto. Esta que vemos aquí es la cadena que hicimos para subir. Entonces vamos a meter nuestra aguja en el primer punto. Así, tomando las dos hebras de esa V que vemos. Y siempre de adentro hacia afuera. Y ahora vamos al lado contrario, igual buscamos ese primer punto, esa primera V que se ve y ahí pasamos nuestra aguja de dentro hacia afuera. Vamos al lado contrario, al siguiente punto, que es este, ahí está la V, la cabecita del punto. Tomamos esas dos hebras y pasamos la aguja. Y ahora al otro lado, igual en el siguiente punto, aquí está, pasamos nuestra aguja. Vamos al siguiente punto en el lado contrario. Tengan mucho cuidado de no saltar ningún punto. Y al punto que sigue en el otro lado. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de nuestros puntos. Yo ahí los veo. Ya casi termino. Y ahora sí voy a mi último punto. Y del otro lado. Voy a pasar otra vez por ese último punto mi aguja para poderla pasar al lado del revés del tejido. Entonces, por este lado, rematamos, hacemos un nudo. Ahí está. Y ahora esta hebra la escondemos entre el tejido y cortamos el sobrante. Y de la misma manera cosen el otro lado. Ya que hicimos la costura de nuestros hombros y mangas en la parte superior, que es esta, entonces vamos a terminar con el detallito que vamos a hacer en el cuello. Nos colocamos en la espalda de nuestro suéter, tomamos nuestro estambre otra vez, nuestro gancho y vamos a hacer una vuelta de puntos deslizados para que se vea mejor terminado aquí y tenga mejor consistencia en nuestro cuello. Entonces vamos a fijar nuestra hebra, el centro sería este espacio de cadena, pero ahí está muy incómodo empezar, entonces vamos a empezar aquí. Ahí tomamos nuestra hebra nueva y la pasamos y hacemos una cadena. Esta hebra que estamos dejando del comienzo hay que esconderla después entre los puntos. Y ahora vamos aquí a nuestro punto puff, ¿ven? Ahí está ese agujerito. En ese punto puff vamos a hacer nuestro primer punto deslizado. Así que metemos el gancho, pasamos hebra y la pasamos por el aro que tenemos en el gancho. Ahora vamos a la cadena central de nuestro adorno, a la que dejamos. Ahí vamos a meter nuestro gancho. Yo sugiero tomar solamente una de las hebras de la cadena, pero si alguien quiere tomar dos, no hay problema. Y hago el punto deslizado. Ahora, aquí está mi siguiente punto puff, voy a este punto y ahí hago otro punto deslizado. Sigo en el punto alto, en el siguiente punto alto y otra vez lo mismo. En el punto puff
en la cadena que tenemos en el centro, tomando una hebra y en el siguiente punto puff. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que siguen. Así. ¿Ven cómo va quedando esta línea de puntos? Vamos a seguir así hasta llegar aquí a la esquina. Llegamos a la esquina, aquí está ese último punto. Ahora vamos a trabajar en los espacios del pequeño escote que dejamos. Así que aquí meto mi gancho en ese espacio, en el que sigue, en el que sigue. Y ahora ya llego a los puntos que tengo en el frente. Entonces sigo adelante haciendo un punto deslizado en cada punto. Cuando lleguen a su adorno en el centro, lo van a hacer igual que hicieron en la espalda. Y así vamos a seguir. Vamos a seguir hasta dar toda la vuelta a nuestro cuello. Yo los veo al final. Bueno, como ven ya se ve plano y parejito nuestro cuello. Yo ya voy a terminar. Voy a hacer un punto deslizado aquí y el último punto deslizado lo hacemos en el punto donde comenzamos, donde agregamos nuestro estambre. Ahí lo hacemos y ahora cerramos con un punto deslizado en la cadena que hicimos para iniciar. Puede estar un poquito apretada, no se preocupen, es normal. Pasen por ahí su gancho y hagan ese último punto deslizado. Yo ya había cortado mi estambre, así que solo lo paso por la argolla del gancho. Esta hebra la vamos a pasar por el revés del tejido igual que la del comienzo, ¿sí? Ya saben cómo. Para tejer los puños de nuestro suéter nos colocamos por el lado derecho de nuestro tejido, acuérdense siempre. Y vamos a buscar el primer espacio que tengamos junto a la costura que hicimos en el costado. Ahí vamos a agregar una hebra nueva en ese espacio que ven. La pasamos y hacemos una cadena. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer una serie de puntos bajos, comenzando desde este mismo espacio donde estamos fijando nuestro estambre. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta que veamos de puntos altos, ¿sí? De estas que tenemos aquí. Entonces, vamos a empezar ahí en ese primer espacio. Metemos nuestro gancho, sacamos hebra, lazada, la sacamos las dos. Ese es un punto bajo. Vamos entonces a buscar los finales de vuelta. Aquí tenemos otra vuelta de puntos altos, nos vamos al espacio en la orilla y hacemos otro punto bajo. Igual, aquí está mi siguiente vuelta de puntos altos. Puedo escoger tejer el punto bajo ya sea en este espacio o en este, es igual, donde ustedes quieran. Yo lo voy a tejer aquí. Voy al final de mi siguiente vuelta de puntos altos y tejo el punto bajo. Igual aquí está esa siguiente vuelta. Voy a poner mi punto bajo aquí, en el grande. Entonces, así vamos a continuar buscando esos espacios al final de cada vuelta de puntos altos hasta que demos toda la vuelta a nuestra manga. Bueno, ya he dado toda la vuelta, casi termino. Aquí tengo un final de vuelta y esta será el último espacio donde trabaje. Aquí está la última vuelta. Si se fijan, aquí está la costura. Y ahora terminamos haciendo un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. El ancho del puño que vamos a hacer es de aproximadamente 14 centímetros, así que vamos a tejer ahora 21 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y sobre estas cadenas vamos a ir tejiendo para construir nuestro puño. Comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena hacemos un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo sobre cada cadena. Nos quedarán entonces 20 puntos bajos. Vamos a hacerlos entonces hasta llegar al principio. Me quedan 2 cadenas donde trabajar, aquí. Y aquí está mi última cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado en el punto bajo que sigue, que será este. Y este ya está ocupado, de ahí partieron nuestras cadenas. Entonces vamos al que sigue, hacemos un punto deslizado y en el que sigue también, en el siguiente punto bajo. Cuiden de no apretar. Y ahora vamos a dar vuelta al tejido, así. Vamos a seguir haciendo puntos bajos. Comenzamos en el tercer punto que veamos, fíjense. Saltamos 1 y 2, que son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos al siguiente punto y hacemos nuestro punto bajo tomando solamente la hebra de atrás. Así. Y así vamos a continuar haciendo un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior, tomando solamente la hebra de atrás. Siempre lleven la cuenta de sus puntos, deben de tener siempre el mismo número. Vamos a terminar esta vuelta. Mucho cuidado con el último punto, acuérdense. No lo dejen. Ahí están. Entonces sigo teniendo esos 20 puntos bajos. Subimos con una cadena y volvemos a dar vuelta a nuestro tejido. Y vamos a regresar igual, comenzando desde el primer punto, haciendo un punto bajo sobre cada punto, tomando la hebra de atrás. Terminamos esta vuelta. Aquí está el último punto, mucho cuidado. Siempre contar los puntos. Y ahora hacemos lo mismo. Vamos al siguiente punto bajo que es este. Este ya está ocupado, ¿ven? Ahí fue donde hicimos nuestro segundo punto deslizado la vez anterior. Entonces, vamos al que sigue, hacemos un punto deslizado y en el que sigue igual. Mantengan esta argolla flojita. Damos vuelta al tejido. Empezamos en el tercer punto desde el gancho. Esto es 1 y 2, que son los 2 puntos deslizados que acabamos de hacer. Vamos al tercer punto y tomando solamente la hebra de atrás, comenzamos con nuestros puntos bajos, uno en cada punto. Llegamos al final y comenzamos otra vuelta. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos estos puntos bajos. Este es mi último punto. Y seguimos repitiendo esto mismo que hemos hecho. Ya vieron cómo es que va creciendo el tejido, ¿ok? Entonces, ya saben, hay que ir al siguiente punto bajo, hacer un punto deslizado y en el que sigue también. Flojita esa argolla, dar vuelta al tejido y comenzar en el tercer punto su vuelta. 1 y 2 y en el tercer punto comienzo. ¿Sí? Vamos a hacer esto hasta haber dado toda la vuelta a nuestro puño. Así es como se ve el puño, ya di toda la vuelta. A mí, por ejemplo, ya nada más me queda un punto bajo aquí. Ya no puedo comenzar otro par de vueltas. Entonces, en ese último punto bajo que me queda, voy a hacer un último punto deslizado, porque ya no puedo hacer más. En caso de que a alguien no le haya quedado ningún punto bajo, no se preocupen, es correcto también. Depende de la cantidad de puntos bajos que hayan puesto en su puño.
Entonces, si no les quedó ningún punto, no se preocupen, su último punto deslizado, después de la última vuelta que hayan tejido, lo van a hacer en el primer punto bajo que tejieron al hacer el puño, ¿sí? El que tejieron a un lado de su costura, ¿se acuerdan? El primero. Bueno, pues ahí meten el gancho y hacen ese punto deslizado. Lo importante es que la última vuelta que hagamos aquí quede unida al puño, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a hacer aquí ese último punto bajo, perdón, punto deslizado, y ahora lo que nos toca es unir esta parte. Vamos a utilizar punto deslizado para unir esta parte, así que empezamos. Comenzamos aquí en el primer punto que tenemos de este lado, vamos a meter nuestro gancho de manera que solo tomemos la hebra de adentro. Y ahora vamos a la primer cadena de este otro lado. Aquí fue donde hicimos nuestra cadena de inicio, ¿se acuerdan? Para tejer los puntos bajos. Si no la ven, si no es claro para ustedes, entonces fíjense en el punto bajo que tienen ahí. Tienen que ver estas dos patitas, 1 y 2. Y ahí está esa cadena. Entonces meten su gancho, toman su estambre, lo pasan por ahí y por las dos argollas que tienen en el gancho. Y ahora vamos al siguiente punto a hacer lo mismo. Tomamos solamente la hebra de adentro, vamos a la siguiente cadena. La siguiente cadena es esta, miren, ahí se ven las dos patitas del punto bajo. Entonces ahí metemos nuestro gancho, pasamos y pasamos por las dos argollas. Lo voy a hacer otra vez. Tomo del siguiente punto solamente la hebra de adentro, busco la siguiente cadena en el otro lado. Como aquí veo el punto bajo, quiere decir que esta es la cadena. Ahí meto el gancho, paso y paso. Y así vamos a continuar. Voy a hacerlo otra vez. Voy al siguiente punto, que es este. Tomo la hebra de adentro. Voy a la siguiente cadena, que es esta. Ahí veo ese punto bajo. Y paso por las dos argollas. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta que lleguemos al final. Terminamos de unir. Y ahora el último punto. Pasamos por la argolla del gancho, escondemos esta hebra por el revés del tejido y ya está unido nuestro puño. Hagan el otro puño de la misma manera, ya saben. Buscamos el primer espacio que tengamos junto a nuestra costura y ahí comenzamos con el primer punto bajo, colocamos el mismo número de puntos y seguimos con el proceso igual que hicimos en el otro lado. Y si ya terminaron de tejer sus puños y de esconder cualquier hebrita que les haya quedado por ahí, pues los felicito, ya terminaron su suéter. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchísimos tejidos a crochet y a 2 agujas para ustedes. En la caja de información que está ahí abajo les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos. Tejan mucho, disfrútenlo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.